Recibe un cordial saludo, estimado docente y compañeros todos. En el presente video voy a proceder con la realización del ejercicio correspondiente a ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando la transformada directa e inversa de Laplace. Esto corresponde a la resolución del producto académico final representado mediante este video. Bien, tenemos en este apartado la ecuación, que es la tercera derivada de y más 6 por la segunda derivada de y más 12 por la primera derivada de y más 8y es igual a 0. Aquí podemos apreciar las condiciones iniciales, las cuales van a ser aplicadas en el desarrollo del problema, en específico cuando vamos a aplicar la propiedad de la derivada de la transformada de Laplace. Bien, como primer paso lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada de Laplace en ambos extremos de la ecuación. Acá observamos la L que nos indica la transformada, de igual manera acá. Podemos apreciar que la transformada se aplica para todo esto y de igual manera en el otro apartado. Después, por propiedad de linealidad, vamos a separar. En este caso tenemos la transformada de la tercera derivada de y. Acá podemos extraer la constante para que el trabajo se nos haga menos forzoso, menos difícil. De igual manera acá podemos extraer la constante 12 y acá también la constante 8 de las correspondientes transformadas. Ahora, en este caso podemos observar que hay dos corchetes. Todo esto corresponde a la tercera derivada, a la transformada de la tercera derivada de y. ¿Y cómo es que yo sé esto? Esto fue brindado por el docente en clase mediante una tabla de propiedades que indicaba la transformada de la derivada de una función. En este caso, como es la tercera derivada, corresponde a toda esta propiedad. Podemos ver que hay un s al cubo por la transformada de y menos s al cuadrado por y de 0 menos s por la primera derivada de y de 0 menos y en segunda derivada de 0. Todo esto corresponde a la tercera derivada, a la transformada de la tercera derivada. En este apartado podemos apreciar todo esto que está entre los dos corchetes y corresponde a la transformada de la segunda derivada. Podemos apreciar que el 6 es extraído por propiedad de linealidad. En este caso, seguimos observando que el 12 sigue siendo extraído y aplicamos la propiedad de la primera derivada que está encerrada dentro de estos corchetes. Y en última instancia podemos apreciar que se mantiene el 8 por la transformada de y. Todo igual a 0, porque la transformada de 0 es 0. Bien, proseguimos. Acá viene una de las cosas más importantes del desarrollo del problema y es reemplazar las condiciones iniciales en todos estos valores que podemos apreciar acá. Acá observamos que y de 0 es 4, que la primera derivada de y de 0 es menos 12 y la segunda derivada de y de 0 es 34. Acá procedemos a reemplazar esos valores. S al cubo por la transformada de y es y de s, menos s al cuadrado por y de 0, vendría a ser 4. Y en este caso seguimos aplicando, mejor dicho, reemplazando los valores correspondientes a las condiciones iniciales. Para no aplazar mucho el tiempo voy a proseguir. En este caso vamos a proceder a reducir toda esta ecuación. Para esto tenemos que aplicar la propiedad aritmética de producto distributiva, multiplicando, por ejemplo en este caso, la constante por los términos correspondientes, de igual manera aquí, y el que queda suelto se mantiene tal cual. Una vez haciendo esto, nosotros procedemos a agrupar términos y para eso vamos a hacer uso de la propiedad de factorización. El factor común en este caso va a ser y de s, el cual va a encerrar a todo este polinomio, que es s al cubo más 6s al cuadrado más 12s más 8, y lo restante queda a un costado de la factorización. Como vemos, está igualado a 0, de tal manera que todo esto va a pasar al otro extremo con signo cambiado. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es conocer la inversa de y de s. Y para poder realizar la inversa, tenemos que despejar esta función. Es por esto que todo este factor va a pasar como cociente inferior, como denominador, como una división, y se ve reflejado en esta parte. Ahora, proseguimos. De tal manera que vamos a desarrollar la inversa de toda esta función, de todo este cociente. Entonces, para poder desarrollar esta inversa tenemos que aplicar las fracciones parciales. Y es uno de los famosos casos en el cual las raíces se repiten. En este caso nosotros vemos que ambos extremos de la ecuación con fracciones parciales está siendo multiplicada por el denominador. Esto con el fin de que se eliminen y el trabajo sea mucho más o menos engorroso. Entonces,
procedemos a poner la forma en la que está expresada el caso, que sería a sobre s más 2, que es el factor, pero elevado al exponente 1, más b sobre s más 2 elevado al cuadrado, más c sobre s más 2 elevado al cubo. De tal manera que al multiplicar ambos extremos por s más 2 al cubo se eliminan y queda expresado de la siguiente forma. 4s al cuadrado más 2s es igual a por s más 2 al cuadrado, ya que cubo y 1 queda al cuadrado. De igual manera acá sería a la unidad, porque acá hay 2 y acá hay 3, queda una unidad, y acá se van y queda c nada más. Prosiguiendo con esto, vamos a tener que desarrollar este trinomio cuadrado perfecto. Luego vamos a tener que multiplicar todos los factores que están adentro por el valor que está externo, que en este caso es a y es el que nos interesa hallar. Y después de aplicar esto, nosotros vamos a igualar lo que está al cuadrado, el factor lineal y el factor independiente con lo que está originalmente en la ecuación. Por ejemplo, acá hay 4s al cuadrado y hay un s al cuadrado de a. Eso se va a igualar y nos damos cuenta automáticamente que a es igual a 4. Luego, todo lo que corresponde acá, 4a más b, se va a igualar a 12. Y haciendo un despeje podemos hallar b, que es menos 4. Y en este caso, todo lo que corresponde a este factor, 4a más 2b más c, es igual a 0. Acá no se aprecia, pero por obvias razones que conocemos, se va a tener que igualar a 0. De tal manera que obtenemos que c es igual a menos 8. Finalizando y por cuestiones de espacio, vengo a terminar el problema indicando lo siguiente, que la transformada inversa de la función y de s, que finalmente va a ser y de t, queda expresada de la siguiente manera. Como podemos apreciar, acá hay a, hay b y hay c. Estos tres valores se van a tener que reemplazar de acuerdo a los valores que hemos hallado. Y queda expresada de esta forma. Ahora, para aplicar la transformada inversa simplemente tenemos que aplicar las propiedades de transformada. En este caso vamos a aplicar linealidad para extraer el factor 4, 4 y 8. Luego queda expresado como 1 sobre s más 2, 1 sobre s más 2 al cuadrado. Y acá como 1 sobre s más 2 al cubo. Como pueden apreciar, acá hay un 2 que he multiplicado y acá hay un 2 que he dividido. Lo he puesto como factor para que no altere y esto cumpla con la propiedad. De tal manera que aplicando propiedades de transformadas, las cuales el docente nos las brindó mediante una tabla, vamos a obtener que la primera, en este caso, la primera transformada inversa vendría a ser 4, que es el factor externo, por el número de Euler elevado a la menos 2t para que cumpla con la propiedad. De igual manera acá sería 4 por, esta es la otra propiedad que tenemos en la hoja de propiedades, y nos indica que tendría que ser t por e a la menos 2t para que cumpla. Y de igual manera acá yo le di forma como indiqué para que cumpla con la propiedad que tenemos aquí, para que finalmente quede como 8 medios de t al cuadrado por e a la menos 2t. Finalmente todo esto que podemos apreciar acá sería la respuesta final del problema. 4 por epsilon a la menos 2t menos 4 por t por epsilon a la menos 2t menos 8 medios por t al cuadrado por epsilon a la menos 2t. Bien, habiendo desarrollado todo el problema, espero haya sido de su agrado con todos, espero haya quedado claro y haya sido de buen agrado para todos. Un saludo.